Justamente estamos en un pasaje crucial, muy importante. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hemos estado mirando cómo Lucas nos da la premisa, nos da en la introducción, nos dice de qué va a tratar el resto de su libro. Eso está interesante. Eso está muy interesante. Pocos autores, pocos escritores tienen esa habilidad para decirte en el primer párrafo de lo que te van a hablar el resto del libro. El escritor a los Hebreos hace eso. En los primeros 4 capítulos te dice lo que va a hablar en los 13 capítulos que sigan. Juan, al final te dice, mira, todo esto que te dije es por esto. Y empieza hablándote del Hijo de Dios. En fin, es una bendición tener el libro de los Hechos, porque nos ayuda a mirar cómo el Evangelio empezó en Jerusalén. Después salió por todo Judea, después por Samaria y después hasta lo último de la tierra. Quisiera mostrar ¿cómo se llaman? Un bosquejo, ya no sé cómo se llaman. Unas diapositivas también. No era nada de lo que dijeron. El desarrollo del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús les dijo, no os toca a vosotros, bueno, el 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? ¿Recuerdan eso? O sea, no les dijo, ojalá puedan serme testigos. No, les dijo, ustedes van a ser testigos míos. ¿Dónde, Señor? En Jerusalén, en todo Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Mira, vamos a ver estos mapas. Me gustan los mapas, entonces quería compartir con ustedes algunos de ellos. Pero este es un mapa y agradezco a los hermanos que hacen estos mapas. Pero ahí donde está el círculo más iluminado, ahí está Jerusalén. Esa parte de la tierra es lo que comúnmente se llama Palestina. Se empezó a llamar Palestina a partir del año 132 y no hay tiempo para mucha historia, pero en el año 132 el emperador Adriano, de una manera despectiva hacia los judíos, empezó a llamarle ahí la tierra de los filisteos, o sea, Filistina. Y ya después cambió en las cuestiones del idioma la palabra Palestina. Pero ahí está Jerusalén. Y Jesús dijo que serían testigos en Jerusalén. Y después Judea. Vamos a ver Judea. Parece que hay una diapositiva ahí específica de Judea. Ahí está Judea. ¿Sí? Ok. Ahí está. Este es lo azul que miran ustedes ahí donde está la botita. ¿Ya vieron la botita? ¿Cómo recuerdan la primaria, verdad? Decían, la botita, acuérdate de la botita, esa es Italia. Bueno, ya la botita me quedó en la memoria desde la primaria. Todo eso azul que está ahí es el mar Mediterráneo. La palabra Mediterráneo significa el mar que está en medio de la tierra. O sea, para la gente de la antigüedad, eso era todo el mundo. Todo el mundo era los que vivían alrededor del mar Mediterráneo. Bueno, pues en la parte oriente, en el este del mar Mediterráneo, ahí donde está el globito rojo, ahí estaba Jerusalén, ahí estaba Judea, ahí arribita estaba Samaria. No sé si hay otra diapositiva. Ahí está Samaria, ¿pueden verlo? ¿Sí? Ahí está Samaria, o sea, Samaria estaba justo arriba de Judea. Más arriba está Galilea, pero digamos que Samaria está entre Judea y Galilea. Y no sé si alcanzan a ver hacia su lado izquierdo, de este lado, no sé cuántos alcanzan a ver Jope. Ahí está Jope, ¿ya vieron? Ahora ahí está una de las ciudades más grandes de Israel, se llama Tel Aviv, y le llaman Tel Aviv Yafo o Jaffa. Y luego, siguiendo la costa más hacia arriba, unos 60 kilómetros hacia arriba, ahí está Cesarea. Y ahí es donde hemos estado nosotros estudiando. Bueno, no físicamente allá, pero el pasaje que tenemos fue un pasaje que se llevó a cabo ahí, justamente en la costa del mar Mediterráneo. Cesarea Marítima. Era como la residencia de los grandes líderes de Roma. Si el emperador llegaría ahí, los
cónsules, los procónsules, los gobernadores, los centuriones llegarían ahí. Había un teatro, estuvimos en el teatro, ¿verdad, Mark? Un teatro para más de 5,000 espectadores, algo así. Increíble, increíble. Con el mar enfrente de escenario, hermanos. Yo no sé cómo podían escucharse, pero estaba tan bien diseñado, acústicamente diseñado, que obviamente no tenían nada de esto electrónico que tenemos, y solo con su voz ellos podían escucharse por todos lados. O sea, tú puedes hablar, nos paramos ahí en el escenario y puedes hablar, y un poco más lejos que de aquí al camino, se puede oír la voz clarita como a 30, 40 metros, ¿verdad, Mark? Increíble. Increíble. Bueno, entre otras cosas, ahí estaba la residencia de Pilato, estuvo ahí, y como digo, los grupos de soldados, las centurias, las legiones vendrían ahí llegaban los barcos, en fin, Cesarea Marítima era toda una fortaleza romana ahí. Ok, ahí hemos estado. ¿Qué pasa? Pedro andaba en Jope. ¿Recuerdan que anduvo en Jope? Estuvo en Jope, fue a sanar a una persona, a un hombre, luego resucitó a una niña y se quedó ahí en Jope, en la casa de un hombre que se llamaba Simón el Curtidor, ¿recuerdan? Y justo estando ahí Pedro, arriba en Cesarea, Cornelio tiene una visión. Y básicamente es un ángel de Dios hablándole y diciéndole: Cornelio, necesitas la salvación y hay alguien que puede hablarte del mensaje de la salvación. ¿Quién, Señor? Pues necesitas mandar a traer a un tal Simón Pedro que está en la casa de su tocayo, Simón el Curtidor. Y mandó Cornelio a traerlo. Mientras tanto, Pedro está teniendo otra visión, ¿recuerdan? Sube a la azotea de la casa a orar, y mientras están preparando el desayuno abajo, y no sé, ya no quieren que hable yo de comida, pero le estaban preparando la comida. Entonces, ni modo de negar esa parte de la escritura, ¿verdad? Además, Pedro tenía mucha hambre porque no había comido. Y de pronto ve que un lienzo, me imagino como una lona grande, ¿verdad?, bajando del cielo con todo tipo de animales. Y la voz que le dijo: Pedro, mata y come. Imagínate. Digo, si hubiera sido un mexicano, habríamos agarrado lo primero que hubiéramos encontrado, ¿verdad? Sí. Lo primero. A mí me encanta cuando me mandan a misiones a Tuxtepec, porque paso ahí por uno de los pueblos, no les voy a decir cuál, pero voy en ayunas luego. Entonces, empiezo a ver visiones y tengo que pararme para ver qué animal inmundo un armadillo al adobo, un conejo enchilado, en fin, ¿no? Miguel, a ver si me acompañas un día de estos a misiones, porque ya solo ya me da pena. Pero bueno, hermanos, volvemos con Pedro. Pedro está ahí y le dice la voz: no ya, porque Pedro dice: no puedo comerme nada de esto, Señor. Por mi boca jamás ha entrado nada que sea común o inmundo. Y la voz le dice: Pedro, no llames común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Dios está a punto de abrir la puerta del reino de Dios, del reino de los cielos, al mundo de los gentiles. Sí, al mundo de los gentiles. Estos que ustedes llaman inmundos, Dios está a punto de salvar gentiles. ¿Romanos? Sí, romanos. ¿Europeos? Sí, europeos. ¿Africanos? Sí, africanos. ¿Asiáticos? Sí. ¿Mexicanos? Sí. Y yo sospecho que ese evento tiene mucho más que ver contigo y conmigo de lo que alguna vez te has imaginado. Y ahorita espero que el Señor nos permita hacerlo. Bien, entonces, vamos a ver el bosquejito. Ahí, Hechos capítulo 1. Ahí está es un panorama de todo el Imperio Romano. No sé si mandé el bosquejito ahí a verla una. Ahí está. El avance étnico del Evangelio en el libro de los Hechos. Primero, el Evangelio salió hacia los judíos. La iglesia cristiana originalmente fue una iglesia 100% judía. Pero no tardó demasiado, porque después
cuando el evangelio sale hacia Samaria, que era lo más lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los samaritanos eran como mitad judíos y mitad gentiles. Entonces la segunda etapa fue el evangelio a los samaritanos. ¿Se acuerdan de Felipe que llevó el evangelio y que después Pedro fue para confirmar, oró por ellos y también el Espíritu Santo cayó sobre ellos y también hablaron en otras lenguas para confirmar que efectivamente lo que estaba pasando ahí con ellos en Samaria era lo mismo que había pasado con los judíos en Jerusalén en Hechos capítulo 2? ¿Recuerdan eso? Entonces estas lenguas eran señal de que Dios estaba derramando su Espíritu Santo, como dijo en Joel, sobre toda carne. Qué hermoso, ¿no? Y el tercer paso fue justamente aquí con Cornelio, cuando el evangelio llega a una casa de un gentil, y no solamente de un gentil, de un romano. Y el Espíritu Santo desciende y empiezan a hablar en otros idiomas, confirmando también que también el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre gentiles. Y eso es hermoso. Muy bien, ahora sí. Entonces, el panorama, el crecimiento étnico fue en el principio la iglesia 100% judía. El segundo paso llega a ser mitad judía, mitad gentil. Y el tercer paso es que llega a ser una iglesia casi completamente gentil. Casi completamente gentil. ¿Hay judíos cristianos? Sí los hay, por la gracia de Dios. Uno de mis escritores favoritos, ya está con el Señor, se llamó Alfred Edersheim. Escribió 2 tomos de este pelo. Y él escribió un libro que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, y hace un estudio profundo de todas las condiciones políticas, religiosas, sociales, morales, económicas, todo el desarrollo, inclusive el rabinismo de los judíos. Y bueno, fue un reto para mí hace muchos años leer ese libro, porque la pura introducción era de 178 páginas. Entonces, y luego usaba terminología que yo no había, en mi vida había visto. El Agadá, la Halakha, la Midrash, el Talmud judío, el samaritano. ¿Qué es eso? Mark, todavía no estabas para enseñarme. Ya después, ya con Mark ya aprendí otros términos. Pero hermanos, hay judíos que son hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está salvando judíos y gentiles de la misma manera a través de Cristo Jesús. Amén. Ok, bien. Pedro, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué está pasando por tu mente, Pedro? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Cuál es la lección de este lienzo? ¿Cuál es el mensaje que debes llevar a la casa de Cornelio? ¿Cuál es la respuesta que tienes cuando un gentil te pregunte, oye, ¿y yo puedo ser salvo también? Oye, pero yo he sido muy malo. Oye, pero yo he sido muy religioso. Yo he sido una persona buena. ¿Hay gente que dice que es buena? Sí, ¿verdad? Son poquitos los que dicen que es que yo soy tan terrible que yo creo que no creo que Dios me perdone a mí. La mayoría dice, bueno, yo no soy tan malo. Además, yo sigo lo que mis padres me enseñaron. Que no sigues nada, ¿verdad? Pero es el dicho nada más. Digo, yo lo dije, ¿verdad? Ok, bueno, ahora sí. Vamos entonces a leer, por favor, después de esta doble introducción. Vamos a leer Hechos capítulo 10. Y ya estudiamos la primera parte, la ocasión anterior. Ya vimos este asunto del lienzo y de cómo Pedro tenía que aprender que Dios estaba haciendo un movimiento en su administración. ¿Sí? Algunos teólogos dicen la economía de Dios, la administración de Dios, cómo Dios estaba tratando con este mundo. Dios había tratado en el Antiguo Testamento casi exclusivamente con judíos. Ahora sí había tratado con algunos gentiles. ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera? No solamente era gentil, pero además llevaba una vida de inmoralidad. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? Era una mujer moralmente a lo mejor buena, pero hay quienes piensan que su padre era un sacerdote pagano que adoraban a dioses paganos. Y Dios la rescató a Ruth, la moabita. Y después Dios salvó a toda una ciudad. ¿Se acuerdan cuando uno de los predicadores de Dios, que Dios mandó a predicar, que le dijo, ve y predica, y en lugar de agarrar para el oriente, agarró para el poniente? ¿Recuerdan quién fue el susodicho ¿verdad? El amado Jonás.
cómo nos parecemos a él, ¿verdad? Pero bueno, ahí está Jonás. Una ciudad completa se convirtió. Vamos a ver ninivitas, hermanos, en el cielo. Qué hermoso. Bueno, vamos a ver veracruzanos también, mexicanos en el cielo. Y eso tiene que ser una sorpresa grande. Ahí está. Ahora sí, vamos para ya no tardarme mucho. A partir del versículo 24 hasta el 48. Dice, Hechos 10, 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? A sus parientes y amigos más íntimos. Este fue un culto de evangelismo tremendo. 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Postrándose a sus pies, ¿qué dice? Pues si Pedro hubiera sido el primer papa, le hubiera dicho, qué bueno Cornelio, que tú sí me reconoces que yo soy el primer papa aquí, ¿verdad? Tengo a mi esposa y a mi suegra allá en Galilea, pero pues qué bueno que tú me reconoces y que me puedes besar la mano y los pies, ¿verdad? Pero no, vean lo que dice Pedro, versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también, ¿qué cosa? O sea, no puedes adorar a un hombre, no puedes venerar a un hombre con lo que sea. Versículo 27, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ahí va Pedro, vosotros sabéis, escuchen estas palabras de Pedro, si yo hubiera sido Cornelio, no sé qué hubiera hecho. O si Cornelio hubiera sido de Yanga. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío como yo juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué manera de introducirse del apóstol? Yo digo eso aquí, en alguna casa me corren, ¿verdad? Sí, o se van todos, ¿verdad? Dice, ustedes saben cuán sucio es para nosotros. Nos contaminamos, ¿sí? Nos infecta entrar a la casa de un gentil. Wow. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame, ¿qué? ¿Común o inmundo? Por lo cual, pues eso, ya Dios está obrando en Pedro, ya le está dando otra perspectiva del crecimiento de la iglesia y del evangelismo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él, ¿qué dice? Hermanos, ¿podría Dios enviar el mensaje del evangelio de Cristo a través de un ángel del cielo? Y la respuesta es, por supuesto que puede. ¿Pero qué crees? Dios decidió que su mensaje lo prediquen sus hijos. Los que han experimentado el ser rescatados de su vana manera de vivir. Los que han experimentado el perdón, los que han experimentado la misericordia, los que han experimentado haber sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, los que han experimentado haber sido arrancados de la potestad de Satanás y trasladados al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Y si tú has experimentado eso, Dios quiere que tú compartas eso con las personas que no conocen de Cristo todavía. Amén. Bueno, versículo, ¿dónde me quedé? 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? Oigan, hermanos, lo que decía Marco hace un rato es
es crucial. O sea, venimos para estar delante de ¿quién? ¿Qué es lo más importante que está pasando en este momento? Lo más importante es que Dios esté aquí en medio de nosotros. Y si hoy puedes entender, aunque sea un poquito, el mensaje de la palabra de Dios, ¿sabes? Eso no lo hago yo. Es que alguien dice, hermano, qué bien explica usted, a usted le entiendo. No, si lo entiendes, no fui yo. Si lo entiendes en lo más profundo de tu corazón y eso transforma tu vida, no fue, te lo puedo asegurar 1,000,000%, no fue el predicador. No sé cuántos recuerdan, pero cuando mi hermano se convirtió al Señor Jesucristo, me acuerdo que pues desde que era niño le hablé de Cristo y siempre lo jalé a trabajar en la plomería y aprendió plomería y después fue mejor que yo como plomero y excelente electricista pero no conocía al Señor. Y un día, hay toda una historia ahí, pero me brinco, doy un salto. Cuando el misionero, el hermano Fernando, allá en Yanga, le fue a predicar de Cristo Jesús, él entregó su corazón a Cristo. Y Fernando es un alumno de nosotros, y sirviendo allá, y viene mi hermano y me dice, hermano, ya entendí, ya le entregué mi corazón al Señor Jesucristo. Yo todavía estaba incrédulo. Y me dijo, me quiero bautizar, quiero obedecer al Señor. No, pues me empezó a dar mucho gozo y después lo abracé y le dimos gracias a Dios juntos. Y pasaron unos días y un día me dijo, oye, quiero decirte algo. Digo, dime, ¿qué pasó? Dice, todos los años que tú me predicabas, no te entendía nada. Y ahora que el hermano Fernando me está predicando, le entiendo re bien. Le digo, gloria a Dios. Me dice, ¿no te enojas? Le digo, no. Y para mí fue un recordatorio. No soy yo. Si lo entendiste, no fui yo. Si lo entendiste en tu corazón y tu vida fue transformada, puedes estar seguro o segura que fue el Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida, en tu corazón. Yo puedo hablar, y aún hablar es una gracia que Dios me da. Puedo hablar, pero puedo hablar tonterías. Eso es lo mejor que puedo hacer. Pero si algo está pasando en tu corazón, es porque Dios ha querido manifestarse de manera especial en lo más profundo de tu corazón. Amén. Entonces, Cornelio sabe esto. Cornelio dice, estamos ahora en la presencia de Dios. Pedro, dinos lo que el ángel me dijo que tenías que decirnos. Y ahí va Pedro, versículo 34. Bueno, 33. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír, ¿qué cosa? Todo lo que Dios, ¿qué dice? Te ha mandado. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, que él abría muchas veces, ¿verdad? Dijo, en verdad comprendo. ¿Qué cosa es lo que comprendes, Pedro? ¿Qué dice? Que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no se deja llevar como nosotros. Le voy a hablar a es que se ve que tiene un nivel académico más alto que aquel. Sí me va a entender el evangelio. No. Le voy a hablar a aquel porque aquel se ve que como que su economía le ha dado un estatus social un poquito más alto y él sí me va a entender. No. Le voy a hablar a porque es menos pecador que aquel. Nombre, yo creo que ni Dios no quiere salvarlo. Le voy a hablar a ¿Alguna vez has oído algo como eso? ¿Alguna vez ha pasado por mi mente? ¿Sí? He conocido gente hundida en algún pecado y alcoholismo, por ejemplo. Y tú dices, este pobre ya no entiende nada. Y lo peor, el alcohol ya le atrofió sus neuronas, están terriblemente mal. Y de pronto lo ves viniendo a los pies de Cristo. Y tu boca tiene que ser cerrada. Uno de los testimonios que hemos estado platicando, Mateo, mi hijo y yo,
es precisamente del pastor donde está ahora sirviendo Mateo en la Ciudad de México, Fermín Cuarto. Hundido. Y Eric y Moni deben saber más que yo de ellos. Hundido Fermín Cuarto. Y nada más, digo, ¿quieres muestra? Busca en YouTube Control Machete, busca Molotov, busca algunos otros grupos de esa temporada de los 90s y te vas a dar cuenta de la vida que llevaba Fermín Cuarto. Hundido no solamente en su orgullo, pero hundido en el alcoholismo y en la adicción a las drogas. Y hoy está pastoreando más de 2,000 personas. Mi hijo está siendo pastoreado ahora por Fermín Cuarto. ¿No es hermoso eso? ¿A quién puede salvar Dios? A quien Él quiera salvar, hermanos. Esto es hermoso. Pedro dice, acabo de entender, hermanos, que Dios no hace excepción de personas 35, sino que en toda nación, eso incluye México, se agrada del que le teme y hace justicia. Y entonces ahí va el mensaje de Pedro. Ya, ahora sí, dice, después de esta breve introducción, dice Pedro, ahí va el mensaje. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio. ¿De qué cosa, hermanos? El evangelio de la paz. Qué extraño nombre, ¿no? ¿Por qué será el evangelio de la paz? Porque es el evangelio que cuando lo recibes hace que tu relación con Dios se arregle. Por eso es el evangelio. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz para con Dios. ¿Sabes qué es lo que me da tranquilidad? Yo duermo bien, hermanos. De hecho, duermo más de la cuenta a veces. Pero de verdad yo duermo bien, ¿sabes por qué? Porque cuando me acuesto digo, Señor, gracias, porque mi deuda, la deuda más grande de mi vida entera, ya fue pagada en la cruz del Calvario. Señor, no sé cómo le voy a hacer mañana, tengo un problema económico, no sé cómo le voy a hacer, pero tú lo sabes, Señor, solo ayúdame. Señor, tengo un problema con la familia. Mis tíos allá en el rancho en Yanga con problemas y hace 2 meses un primo falleció, hace 3 domingos un tío falleció, les comenté, ¿no? El mejor de mis tíos. Y veo tanta necesidad de Cristo en las vidas de mis primos, de mis sobrinos, de personas que fueron cercanas a mí cuando era adolescente. Y ¿sabes qué? Me pega, me duele. Pero tengo que ir a la cama cuando voy a dormir y decir, Señor, por favor, Dios, toma la vida de estas personas como tomaste la mía. Señor, voy a dormir. Han sido contadas las veces que no he podido dormir. De verdad. Es más, puedo tomarme una taza de café cargado y acostarme a dormir. De hecho, comprobamos, hermano Dan y yo, que a mí me hace el efecto contrario. En lugar de despertarme, me inhibe mi sistema nervioso y me duermo. Entonces, si me invitan café en la noche no tengo problema. Y si es con postre, pues menos. Ok. Bueno. Ustedes tienen la culpa, hermanos, de que yo hable de comida. Ok. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? ¿Cuál es la médula espinal del mensaje de Pedro? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo, Pedro? A ver, ¿nos puedes explicar quién es Jesucristo? Dice, mira, te lo voy a decir en una frase. Es Señor de todos. Es el dueño del universo. Es el dueño de tu vida. Y si pensabas que puedes hacer lo que tú quieras, déjame darte una noticia. Déjame, ¿cómo se dice? Romper tu globito. Déjame decirte que haces solo lo que Dios ha decidido permitir que hagas. El día que Dios quiera impedírtelo, te lo puede impedir sin pedir tu opinión. ¿No es cierto? Alguien dice, no, es que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Eso ya me parece más... No, creo que están más nuevos los chistes de los comediantes que eso. Está viejo y pisoteado ya. No es cierto, no te engañes, no dejes que te engañen, tú no construyes nada. ¿Sabes?
si tú fueras el arquitecto de tu propio destino y que ¿sabes qué? Tendrías que ser soberano, porque tendrías que mover a las otras corcholatas. Bien, son palabras que están de moda. Tendrías que mover a los demás, ¿no es cierto? O sea, para que yo pueda construir mi propio destino, tendría yo que manipular el destino de los demás para que todos los demás colaboren a que yo edifique o construya o diseñe mi propio destino. Sabes que no puedo controlar mi vida, menos la vida de los demás. Y eso me haría soberano a mí. Y eso haría que Dios sea un títere. Pídele a Dios y Dios te va a dar lo que le pidas. Y ya me han dicho, cuando quieras un coche nuevo, dile qué cilindraje, de qué color, de cuántas puertas, cuántas velocidades, en qué concesionaria lo quieres ir a traer. Y yo digo, eso está interesante. Nada más la deuda que me voy a aventar, pero... Ok, seguimos, verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, dice. Comenzando ¿desde dónde? Desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Está increíble esto que está diciendo el apóstol Pedro, hermanos. Verso 38. ¿Cómo Dios ungió? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo lo sabes? Pedro dice, pues nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, nosotros somos testigos de eso. 40. A este que colgaron en un madero, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Y por qué estás predicando? Dice el 42, pues nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez de vivos y de muertos. Si te encuentras en alguna de estas dos categorías, entonces también es el juez que te va a juzgar. Si estás vivo en esta mañana o estás muerto, y si estás muerto, lo más seguro es que no me puedes oír. Pero si estás vivo, para ti es este juez. Versículo 43. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Es tan sencillo, pero tan profundo. Y es tan profundo y al mismo tiempo verdad, que si confías en él, Dios te va a perdonar. No tienes que hacer sacrificios. Si Dios te pidiera algún sacrificio para poder ser perdonado, eso sería como darse un balazo en el pie. ¿No es cierto? O sea, eso sería que Dios estuviera diciendo que el sacrificio de su hijo no es suficiente para perdonarte, que necesita de tu ayuda. ¿Ya te diste cuenta? Bueno, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los cristianos judíos que iban con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Y qué hacían hablando en lenguas? Magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. ¿Qué dice? Hermano Pedro, queremos que te quedes algunos días y que nos des algunos cursos de discipulado. No dije Pedro Ledesma, pero más o menos. Si nos puedes dar nueva vida en Cristo,
Si nos puedes dar hasta que todos lleguemos. ¿Cuáles son los otros, hermano? Fundamentos. Mi experiencia con Dios. Hermano Pedro, ¿nos puedes enseñar? Ojalá que muchos después de hoy, hermano Pedro. Tenemos nuestro Pedro, ¿eh? Ve con él y dile, hermano Pedro, ¿podrías quedarte con nosotros algunos días y nos enseñas? Venga a mi casa. Yo quiero el estudio en mi casa. El hermano Pedro está más que puesto y Eleonore ni se diga. Sí. Gracias a Dios. Tenemos hermanos y hermanas que conocen la palabra y que puedes decirle, hermano, quédate conmigo algunos días. Por favor, enséñame de Cristo. Quiero conocer más a Cristo Jesús. Ok, bueno. Después de leer, ahora sí voy a empezar ya, mis hermanos. ¿Sale? Bueno. Entonces hemos visto tres cosas. El encuentro de Pedro con Cornelio. Acabamos de ver el mensaje de Pedro. Y solo quiero detenerme aquí un poquito en el mensaje de Pedro, porque hay por lo menos 5 cosas que Pedro menciona que son los ingredientes básicos del Evangelio. Ok, si no sabes cómo compartir el Evangelio, qué bueno que viniste hoy. Porque hoy quiero decirte que solamente son 5 cosas. En este pasaje, 5 cosas básicas que necesitas asegurarte de compartir con las personas. La primera es, como dije, número 1, que Jesucristo es el Señor de todos. Verso 36, ya lo dijo Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y luego dice Pedro, se asegura Pedro de decir, este es, ¿qué cosa? Señor de todos. En otras palabras, cuando le vas a hablar a una persona de Cristo, ¿sabes? Necesitas entender algo. Necesitas entender que esa persona también es propiedad de Jesucristo. Ahora, no significa que va al cielo por ser propiedad. Es una criatura. Dice el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y quién es más? Entonces, todos los 8,000 millones de habitantes que hay, chinos, asiáticos en general, europeos, todos son de Dios. Dios los hizo. Es lo que dice el Salmo también. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, le estás predicando a alguien que está bajo el señorío de Jesucristo. Y Jesucristo ha permitido, sí, que esta persona vague en sus pecados y sus caídas para rescatarle de su vana manera de vivir. Entonces, recuerda esto. Estás predicando del Señor de señores y Rey de reyes. Amén. ¿Saben? Hace muchos años había un hombre y hasta donde supe, si alguien me puede confirmar después, hasta donde supe era de aquí de Iztaxoquitlán, se llamaba Miguel Ángel Cornejo. ¿Alguien escuchó alguna vez de Miguel Ángel Cornejo? Víctor, allá Pedro también. Me caía bien el señor este. No era cristiano, pero me hacía reír. Y tenía ideas bien locas, pero las decía bien. Y algunas ideas bien tontas, pero las decía de tal manera que la gente babeaba escuchando. ¿Y saben qué? Me gustaba verlo. ¿Y saben por qué? Cuando yo lo veía, se paraba este hombre con tanta aparente autoridad, no, hombre, y daba un discurso así, pero que convencía hasta el más incrédulo. Nada de Dios, ¿eh? Era un tipo que tenía su propio instituto de excelencia y estas cosas de administración y muchas empresas lo invitaban. Bueno, pero lo que más me llamaba la atención era que lo que decía parecía que lo decía como si fuera verdad. Dije, qué loco. ¿Saben qué? Yo necesito autoridad para pararme al frente de un grupo de personas y hablarles. Yo te puedo decir que yo soy una de las personas más miedosas que existen en este país. ¿Puedes creerme? Bueno, si no me crees no hay problema, pero así soy. Yo tendría miedo de pararme frente a ustedes así. ¿Sabes qué? Pero el autor de este libro es Dios. Y Dios ha dicho que su Hijo Jesucristo es el Señor de tu vida. Y necesitas venir a Él. ¿Sabes qué? Eso
me da mucha seguridad. Eso me da confianza. Y no importa si no me quieres oír, si me corres, si me abofeteas, no importa. La verdad seguirá siendo la verdad. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Amén. Pero tú dices, pero no lo creo. ¿Qué importa si lo crees o no? La verdad no cambia, la creas o no. ¿Sí me explico? Ok, entonces, número 1, Jesucristo es Señor. Número 2, verso 38, Jesucristo fue, ¿qué dice el texto? ¿Alguien lo tiene por ahí? Como Dios. ¿Qué dice? Ungió. La palabra ungir o ungido, hablando del sustantivo, la palabra ungido es la misma palabra en griego que se traduce como Cristo. Y esta misma palabra es la palabra que viene del Antiguo Testamento, Mesías. ¿Quién es el Mesías? El ungido de Jehová. Jesucristo. Hoy en día hay gente que piensa que están hablando lo más top. Este es de chavos, ¿verdad? Lo más top que pueden hablar de la Biblia. No, hombre, Jesucristo fue un gran profeta. Sí. ¿Es todo lo que puedes decir de Jesucristo? ¿Sabes qué dice Dios de su Hijo? Él no es un ungido, Él es el ungido de Jehová. Por eso se llama Cristo. Él es el ungido de Jehová. Él es el que Dios puso, el único que Dios puso. Y lo anunció desde Génesis hasta Apocalipsis. Número 3, versículo 39, por favor. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿A quién qué? ¿Sabes qué? Este es un trago muy grueso que los judíos no pueden pasar. Ellos dicen, algunos judíos han dicho esto: yo creería en Jesucristo si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, porque el Mesías nunca muere, el Mesías no puede morir como un criminal. ¿Sabes qué dice Dios? Que su Mesías, el Cristo, moriría en la cruz del Calvario y al tercer día se levantaría glorioso. Bueno, entonces, ¿cuántos llevo? Número 1, Jesucristo es el Señor. Número 2, Jesucristo es el ungido del Señor. Número 3, Jesucristo murió en la cruz. Y número 4, verso 40, ¿qué pasó? A este levantó Dios al tercer día. ¿Y qué hizo? Que se manifestase. ¿Sabes? Si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿sabes qué dice el apóstol Pablo? ¿Nuestra fe cómo sería? Vana. Tendríamos la fe que tienen los budistas, tendríamos la fe que tienen los maometanos, tendríamos la fe que tienen los hinduistas, ya ni sé, tantos istas que ya no sé. ¿Sabes? Hay una tumba en Jerusalén, vacía. Y hay una inscripción arriba que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El Señor del que predicamos está vivo. ¿Sabes qué dijo? Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo, en medio de ellos. ¿No te da gozo? ¿A quién veniste a adorar hoy? Al que está vivo, al que vive por los siglos de los siglos. Es verdad, sí murió. Fue crucificado. Fue crucificado en una cruz como el peor de los criminales. ¿Sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Pero no se quedó en la tumba. Resucitó glorioso. Y la resurrección es la prueba de que el Padre estuvo agradado con el sacrificio de su Hijo en la cruz. Su resurrección también es la prueba de que nuestros pecados han sido perdonados. 3,
su resurrección es la prueba de que nuestra fe no es vana. Y 4, su resurrección es la prueba de que Él, como dijo Flavio Josefo, fue más que un hombre, era Dios encarnado. ¿Quieres una quinta? Su resurrección es la prueba de que el que cree en Él, aunque esté muerto, un día de estos, todos los que han dormido en Cristo serán levantados. ¿No es glorioso? En otras palabras, la muerte no es el fin, solo es el principio de una eternidad gloriosa, con aquel que vino, vivió, murió y resucitó por mí, y que ha sido exaltado a la diestra de Dios. ¿Sabes qué? Un día de esto lo vamos a ver cara a cara y le vamos a preguntar: Señor, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y Él te va a decir: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Eso lo dice Zacarías, Él vendrá glorioso un día de estos para presentarse ante nosotros, para llevarnos con Él. Y entonces, como dicen los hermanos Jerez, la muerte, como dice, solamente será una memoria de nuestra salvación. ¿La muerte? Ah, sí, la muerte. ¿Cómo recuerdo que estuve muerto en mis delitos y pecados y Él me dio vida? ¿Cómo recuerdo que estuve muy enfermo físicamente, que me puse muy grave, que mis hermanos estuvieron orando por mí y que mi padre decidió traerme a casa a través de una de estas enfermedades que me atacaban? Pero finalmente estoy en casa. Como dijo el hermano que nos predicó hace 8 días, ¿no? Estoy a punto de estar más que bien. Entonces, si piensas que te estás haciendo más viejo y enfermo y achacoso y piensas que un día de estos te vas a morir, qué bueno. Porque un día de estos vas a estar más que bien. ¿Amén? Casi pido un aplauso para el Señor, hermanos. 5, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez. Sí, te vas a enfrentar con Él. Por eso la gente lo niega, porque no quieren enfrentarse con el juez. Pero un día de estos te vas a dar cuenta que aquel a quien rechazaste está sentado en el trono. Ya les platiqué de la historia de esa pelea. Yo no soy ¿cómo se dice los que aman las películas? Yo no soy cinéfilo. Soy malo, me quedo dormido viendo películas. De veras. Tiene que estar muy buena la película para que la vea yo. Pero vi una vez. Y es que me gusta cuando se pelean y se corretean y todo esto. Chocan los coches. Sí, pues tienen que mantener despiertos, si no. Pasivas así no me gustan. Bueno, una mujer golpeada por un hombre, por su marido. Un tipo con adicciones tremendas. Y llegaba todos los días y la golpeaba y la desangraba y tenían un bebé. Y un día la mujer se desesperó. Y cuando el hombre abrió la puerta y cerró la puerta y empezó a subir las escaleras para ir a la recámara, ella ya tenía un plan. Agarró la pistola que estaba en el buró y cuando él entró, pues otra vez para golpearla, ella agarró y le disparó la pistola y se le ven en la película, ¿verdad? Se le ven los agujeros al tipo, cómo le dispara y ahí se mueve, ¿verdad? Y se cae para atrás. La mujer agarra a su bebé, sale corriendo en medio de una tormenta como las de estos días. Se sube al coche, arranca el coche y está tratando de arrancarlo. Y en lo que lo arranca y empieza a poner los limpiadores, el hombre está parado enfrente. Sé que algunas hermanas vieron a sus maridos, pero no, esto es una película, nada más, hermano. La mujer le pone drive, que es la velocidad automática, y lo empuja y pasa el coche. Y se ve cómo el coche pasa con las llantas encima del hombre y lo deja aplastado y se va.
Y va recorriendo ya algunos kilómetros y ve que la varilla de la gasolina va casi se le está acabando la gasolina. Y entonces llega y se mete a una gasolinera y uno de los que estaban en la gasolinera le dice algo de que ahí venía el hombre arriba. La mujer, no sé cómo le hizo, abrió el tanque de la gasolina, prendió fuego, esa parte no recuerdo bien, prendió fuego y el tipo termina quemado y todavía ardiendo sale caminando así. ¿Sabes qué? Debe ser muy terrorífico que aquel a quien rechazaste, aquel para quien no quisiste vivir, aquel para quien eras un mediocre, un día esté sentado en el trono del juez de todo el universo y te diga, ¿qué hiciste con la vida que te di en la tierra? Y que tú digas, ¿cómo puedes estar vivo si yo te maté? Imagínate al centurión, al soldado romano. ¿Cómo puede estar vivo si yo le atravesé la lanza? Él está vivo. ¿Quieres testigos? Juan el Bautista, ¿sí? Los mismos que habían recibido el ministerio como Pedro y los demás. Hasta los profetas del Antiguo Testamento, dice Pedro en el 43, de este dan testimonio todos los profetas. Por eso me encanta leer los profetas. Luego no les entiendo, pero me encanta leerlos. ¿Te ha pasado que de pronto no entiendes alguna lectura? A mí me pasa un montón. ¿Sí? No le entiendo. Y lo vuelvo a leer y digo, creo que estoy empezando a entenderle. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de los gentiles? Verso 44 en adelante. Primero, en realidad no dijeron nada estos. El texto no dice que Cornelio haya dicho algo. Oigan, no se escuchó nada, pero lo que se miró, mira lo que dice. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hubo una respuesta muy visible, no audible, pero muy visible. El derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué significa eso? Significa que habían creído el mensaje del Evangelio de la paz. Amén. Pedro y los demás empiezan a escuchar que estos hombres están magnificando a Dios en otros idiomas que nunca habían hablado. ¿Y eso qué significa? Que creyeron el mensaje del Evangelio de la paz. ¿Sí? Habían recibido el Evangelio de la misma manera que los judíos lo habían recibido el día de Pentecostés. ¿Sabes qué significa eso? Que habían creído el Evangelio de la paz. ¿Sí? Estaban dispuestos a ser bautizados, porque Pedro les dice, oigan, ¿hay algún impedimento para que estos sean bautizados? Ahora, el bautismo no es para ganarse la salvación. El bautismo es la evidencia de la obediencia de tu corazón. Así es que si has creído en Cristo, el siguiente paso es que obedezcas al Señor siendo bautizado. Y tenemos bautismos en el mes de abril, pero si hay un número de 2 o 3 o 5, podemos hacer un espacio en diciembre si es necesario. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que habían creído el Evangelio de la paz. Que buscaron el compañerismo de Pedro y la enseñanza de Pedro. ¿Se acuerdan el último versículo? Le dijeron, hermano, queremos que te quedes con nosotros. Ahora tienen un nuevo amigo, ahora tienen un nuevo hermano en Cristo. ¿Quién es? El apóstol Pedro. Hermano Pedro, ¿te puedes quedar a predicarnos? ¿Te podrías quedar a enseñarnos? Y dice Pedro, por supuesto que sí. Miren, tengo a manera de conclusión, tengo algunas comparaciones aquí, o contrastes. Comparaciones y contrastes. Pedro era un judío, ¿cierto? Cornelio era un gentil. Pedro era un israelita y Cornelio era un romano. Gracias, hermanos. Pedro era un pescador y Cornelio era un centurión. Pero mira las similitudes.
Pedro era un pecador antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Cierto? ¿Y Cornelio? También. Pedro fue amado por Dios. ¿Y Cornelio? También. Dios tuvo misericordia de Pedro. ¿Y de Cornelio? También. Pedro recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y Cornelio? También. Pedro fue bautizado seguramente en agua. ¿Y Cornelio? También. Entonces, hoy no importa de dónde seas. No importa qué te dediques. No importa qué tan pecador, qué tan perverso seas. Ni siquiera importa cuál haya sido tu religión en el pasado. Dios te trajo hoy para que escucharas que Él no hace acepción de personas. Que Él puede salvarte del infierno y puede darte el verdadero propósito para esta vida. Si solamente crees en Él. Y cuando digo creer, no es nada más una cuestión intelectual. Es una entrega de tu corazón. Amén. ¿Sí? Así es. Si estás como estaba Pedro antes de encontrarse con Cristo, necesitas al Salvador. Y si estás como estaba Cornelio antes de que Pedro llegara con el mensaje más glorioso del universo, entonces necesitas un Salvador. Y hoy, dice el apóstol Pablo, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Si necesitas a Cristo, Cristo ha hecho lo que tú jamás podrías hacer. Pagar tu deuda en la cruz del Calvario. Y sabes, nunca olvides esto. Él es Señor. Él es el que Dios puso para salvar pecadores como tú y como yo. Él es el que murió en la cruz, nadie más. Pero también al mismo tiempo es quien resucitó. Y es el que está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, qué mensaje tan cristocéntrico el del apóstol Pedro, ¿no? Imagínate, ese es el evangelio, hermanos. Que Cristo vino, murió, resucitó por nosotros. Ese es el evangelio. ¿Estás listo para rendir tu corazón a Él? ¿Sabes qué? Lo mejor que te puede pasar es que Cristo te salve. Lo mejor que le pasó a Cornelio ese día es escuchar el evangelio de la paz, que Dios quería reconciliar a Cornelio con Él mismo. Pues que Dios bendiga tu corazón. Y si ya eres un hijo de Dios, no pierdas las oportunidades que Dios te da de poder hablarle a alguien más de tu Señor. De poder hablarle de aquel que murió, pero que hoy mismo está vivo.